Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira, Señor, estamos delante de tu misma presencia y estamos comunicados por esta vía Zoom donde podemos vernos unos a otros. Qué lindo, Padre Santo. Estamos comunicados por vía YouTube también y por otras vías de nuestros hermanos y amigos. Señor, queremos en este instante, a partir de este instante, el poder de tu Espíritu Santo puede estar dirigiendo, conduciendo toda esta reunión que sea llevada a través del Espíritu Santo, Señor. No queremos que nada pueda estorbar tu bendición y que cada uno que se ha conectado lo ha hecho movido por la presencia del Espíritu Santo dentro de sus corazones. Señor, Dios mío y Señor mío, ruego la presencia tuya a esta hora de la mañana. Ruego tu presencia para bendecir, alabar y glorificar tu nombre. Señor, que tu pueblo se junte y se reúna en un mismo sentir y todos seamos unidos en un mismo propósito, unidos en un mismo deseo, unidos y respaldados con el poder de tu Espíritu Santo. Necesito tu ayuda en esta mañana, poder de Dios, poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu pueda estar dentro de cada uno de nosotros. Y nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos, todos sean bendecidos, todos sean fortalecidos. Padre Santo, bendice a la iglesia, a la hermandad en general, por intermedio de tu Espíritu Santo, Señor, y todo se haga para tu gloria, para tu honra y tu alabanza, Señor. Oh, Señor, yo ruego que unjas a este hombre con la unción del poder de tu Espíritu Santo para presentarse ante ti, mi Dios, como un obrero aprobado que usa, que discierne bien la palabra de verdad por intermedio de tu Espíritu Santo. Y Señor amado, te damos las gracias a esta hora de la mañana por permitirnos reunir de esta manera y de esta forma como tú lo quieres. Señor, bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre y exaltado sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te alabamos a ti, Padre. Oh, eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Muchas gracias por tu amor, tu bondad y misericordia que has tenido para con nosotros, Señor, porque grandes son tus maravillas y grandes son tus misericordias. Y decimos misericordias porque son muchas, Señor. Oh, la bondad de Yahweh ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad, Señor, y esperamos la unción y la dirección de tu Espíritu Santo esta mañana para la gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que tengan todos muy buenos días. Damos gracias al Señor por el amor de Dios, por su bondad, por su misericordia y porque Dios es grande y poderoso. Vamos a entrar de lleno. Espero que ya el jueves el doctor me diga, puede cantar y podamos cantar, alabar al Señor con toda libertad y con todos los pulmones. Eh, Vamos a entrar de lleno entonces a la palabra de Dios, lo que Dios quiere enseñarnos. Estamos estudiando la palabra de Dios, dijimos en el estudio mensaje, dimos ya la primera parte. Esperamos que haya visto lo que el hermano Bruno subió ahí a las redes, lo haya visto usted. Y en la primera parte, hoy día vamos con la segunda parte de este tema y que vaya anotando todo, como siempre decimos, Biblia, papel y lápiz. Ahí, Biblia, papel y lápiz con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Así que quiero que usted vaya anotando todo ahí, lo que salga y que hay puntos importantes que tratar, usted lo pueda anotar en su cuaderno, ahí para que no tenga duda. Lo primero que decíamos, los riesgos de tener una confianza en sí mismo. Hablábamos de la primera parte, que tiene dos características importantes de esto, porque decíamos que hay cosas que la palabra de Dios no las señala, no las dice, no las indica. Entonces, hay libertades que nosotros nos podemos tomar
y poder decir las verdades de Dios en una manera que la palabra de Dios nos va indicando, y hay cosas que la Biblia no los dice. ¿Cómo yo las voy a tomar? ¿Cómo yo las voy a manejar, esas libertades que el Señor me da? Entonces, es muy importante que usted pueda entender y pueda entender esto, lo que el Señor va a hablarnos esta mañana y recordarnos. Entonces, en toda decisión dentro de estas libertades que Dios nos da, en todas estas libertades que Dios nos permite, dijimos dos cosas importantes, que cómo va a afectar a las personas, creyendo nosotros que somos maduros en tomar decisiones, determinaciones. No, yo voy a tomar porque yo me siento maduro y yo me siento ya una persona cristianamente y yo puedo ir a donde yo quiera. Total, yo tengo madurez y yo puedo manejar esta situación. Así que, pero dijimos bien claro que eso tenemos que pensarlo, meditarlo, reflexionarnos, cómo va a afectar nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a ser afectado por nuestras vidas? ¿Va a afectar al hermano que está escuchando, que no está viendo, lo está afectando? Entonces usted tiene que evaluar eso, tiene que evaluarlo de alguna manera u otra. ¿Cuánto me va a afectar a mí? ¿Cuánto le va a afectar al hermano? Dentro del espacio de la libertad. Y dentro de estos espacios de la libertad hablamos también las acciones de la libertad. Estamos en el primer punto, las acciones de la libertad. En el segundo punto vamos a tratar el abuso de la libertad y en el tercer punto vamos a ver la aplicación de esta libertad. Por lo tanto, vaya anotando todo y vamos a empezar ahora con la parte 2 de esta mañana para que usted vaya anotando. Algunos cristianos, alguna gente en particular, pero cristianos, que lo más preocupante de todo esto, están usando y están buscando pareja en muchos en el servicio de citas que ofrece Internet, que tienen una metodología de personalidad para que sean las personas compatibles y buscan amistades o buscan parejas por esta página de citas que hay en Internet. La pregunta es esta mañana, ¿hay alguna prohibición bíblica al respecto? ¿Sabe usted de eso? ¿Sabe de eso al respecto? La otra pregunta es la compatibilidad. ¿Es un fundamento bíblico legítimo para establecer relaciones? Eso es importante, para que lo podamos entender, para que lo podamos comprender cada uno de nosotros en el aprovechamiento de nuestras libertades que Dios promete y da en la palabra de Dios, la libertad. ¿Se siente un hombre libre? ¿Se siente una mujer libre en el Señor? ¿O se siente usted un hombre maduro en las cosas del Señor para tomar determinaciones en un determinado momento? ¿Será lícito lo que va a hacer? Aquí vamos estudiando esto entonces. Abramos la Biblia, lo que estamos estudiando en Primera de Corintios, capítulo 10, y como texto de introducción queremos leer, y después lo vamos a repasar con mucho más detención, el versículo 12, capítulo 10, versículo 12 de la carta Primera de Corintios. Vaya anotando todos estos textos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, y lo vamos a leer textualmente. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así dice. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pensamientos. En la mente uno puede pensar que está maduro, que está firme, que está sólido en la mente. Por si usted piensa, no, si yo soy un hombre maduro, no, yo soy una mujer madura, yo puedo ir al cine, puedo ver cualquier película, no, yo soy un hombre que tengo criterio para ver las cosas maduro. Y el que piensa así, dice la palabra, está en un riesgo peligroso. Está a punto puede caer en cualquier momento.
Así que ni siquiera nosotros debemos pensar que estamos firmes, que somos maduros y que, como decimos acá nosotros en nuestro lenguaje chileno, no, yo me la sé toda y yo no voy a caer nunca porque yo soy un hombre, yo soy una mujer madura en Cristo Jesús y yo aprovecho mi libertad que tengo dominio propio. Y eso puede llevarnos a acciones que nos va a enseñar la palabra de Dios y recordarnos prácticamente. Vamos a ver el capítulo 10 y el versículo 1 que nos enseña esta mañana. Capítulo 10, versículo 1, para ir escudriñando y avanzando. Los primeros 5 versículos nos va a hablar de las acciones de la libertad. Anote eso. Los primeros 5 versículos habla de las acciones de la libertad. Versículo 1, el apóstol Pablo diciendo a la iglesia de Corintios que están sobrepasándose con su libertad. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahí está. No quiero que olviden esto. En otras palabras, lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que se están aprovechando de sus libertades. Pasaron, dice la palabra de Dios, todos por el mar y todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué es eso? ¿A qué se está prácticamente refiriendo el concepto bíblico? Que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Bueno, está hablando específicamente del éxodo, salida del pueblo de la nación hebrea desde la tierra de Gosén, del imperio egipcio, de lo cual vivieron prácticamente 430 años. Imagínense cuántas generaciones pasaron viviendo ahí en esa tierra por voluntad de Dios. Y esta generación empezó a clamar a Dios porque cada día los egipcios los oprimían y ya pasaron de una categoría de pueblo acogido a un pueblo esclavo de la nación de Egipto. Aunque ellos crecieron ahí con la cultura, rodeados de la cultura y de la religión egipcia, ellos tenían someramente la creencia en un Dios de los patriarcas, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces empezaron a realizar un clamor, una oración para que Dios lo liberara. Y dice Dios a Moisés, yo he descendido para liberarlo. Y ya lo hemos explicado cómo se reveló Dios a Moisés en forma exclusiva. No se le reveló ni a Abraham ni a Isaac de esta manera. El yo soy el que soy. ¿Y qué significa eso? Que Él es el Redentor, ha descendido como Redentor, y Redentor significa redimir, rescatar las almas y rescatar a Israel como pueblo. Jesús lo usó varias veces aquí, cuando estuvo aquí de visita aquí en la tierra, y dijo él, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy el mismo. Aleluya, gloria al Señor. Dios liberó a su pueblo, lo liberó para que fuera un pueblo de testigo prácticamente nacional, para que esta gente, esta multitud de gente que salía de Egipto, los iba a formar como una nación para que fueran sus testigos en forma nacional. Los sacó de ahí para formarlos como una comunidad. Y esta comunidad tenía que ser testigos de Dios que iban a predicar el evangelio de Dios. Ese era el propósito de Dios con esta gente. No fue un acto de salvación universal, que quede claro eso, que no fue un acto de salvación universal. Así como estaban siendo esclavos, como estaban en esa condición de esclavo, ellos no podían
hablar de la piedad de Dios, de la salvación de Dios, no podían, porque estaban en una actitud de esclavos. Cuando nosotros estábamos esclavos del pecado, tampoco podíamos hablar con libertad acerca de Jesucristo nuestro Señor. Ahora que Él nos libertó de nuestra esclavitud, de la esclavitud de nuestro pecado, usted puede decir, Jesús me ha libertado, soy libre en Jesús, soy libre de pecado, soy libre de culpa, soy libre de inmundicia, soy libre de toda iniquidad porque la sangre de Cristo me ha perdonado. Ahora Dios, ellos iban a ser libres de esta esclavitud. Mientras estuvieran en esa situación, no podían hacer nada. Tenía que Dios intervenir y sacarlos de ahí para hacerlos una nación de sus testigos, el testigo de Dios mismo a todas las naciones. Ese era el propósito de Dios con esta gente. Establecerlos como una comunidad siempre conectada con Dios. Ese era el propósito. Para que el mundo, escuche bien esto, para que el mundo pudiera ver, esto era a nivel mundial lo que Dios iba a hacer, una sola nación, una sola comunidad para transmitir el evangelio de Dios. Ese era el propósito que tenía de sacarlos y formarlos como una nación, formarlos como una comunidad de testigos de lo que Dios iba a hacer con ellos. Así que el pueblo de Dios, Dios está llamando constantemente, ha llamado por todas las edades para que den su testimonio. A usted lo llamó Dios, a usted lo llamó, a mí me llamó Dios para que diéramos testimonio de Él. Y usted está involucrado en esto, con la ayuda del Señor. El peligro es, ¿cuál es el peligro? Que no pase lo que le ocurrió a Israel. Entonces el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, es una iglesia de hombres y de mujeres que le está advirtiendo, están demasiado confiados. Hay algunos que se creen ya maduros, están comiendo comida sacrificada a ídolo y dice que no se van a contaminar y eso está afectando a la gente nueva. ¿Usted se cree maduro en el Señor? ¿Se cree seguro? Usted dice, no, yo voy a ver una película total, una película con escenas eróticas, a mí no me va a afectar porque yo tengo otra filosofía de mirar la vida, soy un hombre cristiano, soy una mujer madura. No, cuidado, hermano, no hay confianza, no debe existir la excesiva confianza porque es riesgosa y es peligrosa. Algunos de ellos, dice, murieron en el desierto. Y dice la palabra que lo vamos a ir viendo, fueron descalificados por la excesiva confianza en esta libertad que tuvieron. Fueron descalificados de ser parte de esa comunidad debido a su confianza y cayeron en pecado. No significa que quedaron ahí para testimonio, no, murieron en el desierto y fueron descalificados. Fueron llamados. ¿Para qué habían sido llamados? Algunas cosas a destacar esta mañana. Fueron llamados a preservar, a transmitir, a llevar la palabra de Dios. ¡Wow! Tremendo esto. Abra su Biblia en Romanos 9:6, porque quiero leer algo también con respecto a esta nación que el apóstol Pablo menciona ahí en un versículo. Bueno, es un versículo, pero es bien extendido esto, pero lo vamos a resumir esta mañana. Capítulo 9 de Romanos, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6, mi hermano. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Nunca, nunca. No fue la palabra de Dios que falló, porque no todos los que descienden de Israel, dice, son israelitas. Ahí está el problema. No todos los que nacen en la nación de Israel son de verdad miembros de un pueblo de Dios. Ahora la pregunta es en esta mañana para usted, ¿es miembro del pueblo de Dios? La soberanía de Dios es tremenda en el libro de Éxodo y la soberanía de Dios es tremenda al día de hoy. Tremenda.
Y Dios está gobernando y es soberano en el año 2021 a través de él, la presencia de la esencia misma de Dios, de Jesucristo y la obra maravillosa, gloriosa de su Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día, escuche bien esto, aunque lo nieguen otros, para el día del rescate. Aleluya. Viene el día del rescate. Aleluya. Vamos a ver. El propósito y la soberanía de Dios marcada para el día de hoy. Dios le habló al faraón. ¿Sabe usted que Dios le comunicó un mensaje al faraón? ¿Y qué le dijo Dios al faraón? Y tiene consecuencias hasta el día de hoy esa palabra que le transmitió Dios al faraón. ¿Y quién era el faraón? Faraón se creía Dios. Había gente que lo adoraban, pueblo de Egipto, que creían que era un dios, era un tremendo imperio. Pero Dios tiene que decirle algo al faraón tremendo. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Veamos Éxodo 9, 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 9, 16. Capítulo 9, verso 16. Palabra de Dios para un gobernador. Dice, y la verdad, dice, yo Dios, dice, yo te he puesto para mostrar. O sea, el faraón estaba ahí por Dios. Él no lo sabía. Él creía que él había tomado el dominio y el poder del gobierno de egipcio. Pero Dios lo está descartando. Le dice, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en todo el planeta Tierra. Eso está escrito hace más de 5.000 años. Y hoy día tiene plena vigencia, querido hermano. Para que Dios sea conocido en todo el planeta Tierra. Y dígame si esto no ha sido así, no ha ocurrido así. Se lo dijo al faraón. Perfectamente, yo te he puesto para que conozcas mi poder. ¿Lo entiende, hermano? ¿Lo está entendiendo así? ¿Lo está viendo desde esa manera? Aleluya, gloria al Señor. Entonces, lo importante que somos llamados bajo las mismas circunstancias del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Lo mismo. ¿Para qué? Preservar, transmitir y llevar la palabra de Dios. Nada más. Ese debe ser nuestro rol. Ese debe ser nuestra responsabilidad. Y cuidado, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ah? El exceso de confianza le trajo consecuencias fatales a la nación de Israel. El exceso de confianza le trajo consecuencias fatales a la iglesia de Corintio, que lo vamos a ver también. Y el exceso de confianza, si usted y yo estamos con exceso de confianza, no va a ser la excepción. No nos va a pasar, no es que significa que no nos vaya a pasar nada, nos puede pasar exactamente lo mismo lo que le pasó a la nación de Israel, que salió descalificada delante de Dios, y miembros de la iglesia de Corintio que eran descalificados por Dios por el exceso de confianza y decir, no, si yo puedo, soy libre, puedo hacer lo que yo quiero, no, yo soy ya un hombre y una mujer madura, quedaron descalificados. Y hoy día la iglesia no puede sentir y no puede usted pensar, dicen el pensamiento, el que piensa, no, yo tengo un concepto muy elevado de mí mismo y yo me creo firme y a mí no me va a pasar nada, yo soy un hombre, una mujer demasiado madura en las cosas del Señor. Cuidado, mucho cuidado. Versículo 2, vamos al versículo 2, veamos capítulo 10, versículo 2 de Primera de Corintios. Y aquí vamos a leer textualmente. Y todos, lea con calma esto, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, en la nube y en el mar. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa eso? Bautismo significa sumergir. Y otros la usan en el sentido de rociar, pero usan la misma palabra, bautizar o bautismo. Uno lo usa, el significado significa sumergir, vaya notando eso,
para el que le vaya quedando claro el concepto y usted entienda la palabra de Dios claramente, discierna lo que el Señor quiera enseñarnos, aclararnos, instruirnos. Aleluya. Y dice, nos atoramos nosotros muchas veces en el símbolo, bautismo, para llegar a la realidad. Algunos dicen que se está refiriendo a su bautismo físico. Y lo hemos oído. Pues pasaron por el mar y todos fueron bautizados. Y es lo que prácticamente, tengo que decirlo, que la doctrina bautista enseña esto, que han enseñado diciendo que fueron sumergidos cuando pasaron por el mar y lo asimilan al bautismo. Los presbiterianos, escuche bien esto, no estamos criticando a ninguna denominación, estamos diciendo lo que enseñan. Los presbiterianos dicen, no, amigos bautistas. No fue bajo el mar, no. Ellos fueron bautizados cuando estuvieron bajo la nube, porque ellos creen el bautismo por rociar. Y ellos fueron entonces rociados con agua desde la nube. Bueno, en este versículo salen y es para reconciliarlo a los dos grupos en este sentido, porque ambos están ahí, en este versículo. Quiero decirles algo en esta mañana y escuchen bien, por favor, mis hermanos. Ninguna de esas posturas es verdad. Ninguna de las dos. No podrían haber sido bautizados en ese mar. ¿Por qué? Simple, porque ese mar fue partido y dice la palabra de Dios que pasaron en seco. En seco. No podemos presionar la palabra de Dios y decir nosotros queremos que diga eso. No presione, porque no dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que pasaron en seco. Segundo, escuche bien eso. Esa no es una nube cargada de agua o cargada de lluvia. Esa es la nube de la Shekinah, que es de la gloria, que es de la presencia de Dios. Esta nube no está llena de agua, está llena de la presencia de Dios. En la noche dice que esta nube se convertía en una poderosa llama de fuego que alumbraba a la nación de Israel durante el desierto y les daba calor, los calentaba. Eso es la nube, esa es la Shekinah. Escuche bien, anote eso. Es la Shekinah, es la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué dice ahí bautismo? ¿Qué quiere decir Pablo con la palabra bautismo en este versículo? No lo entiendo, no lo comprendo. Con la ayuda del Espíritu Santo, se lo vamos a explicar esta mañana. Bautismo aquí significa, anote eso, identificación, anótelo. Bautismo ahí significa identificación. El bautismo real es el que es bautizado en Cristo. ¿Y qué significa eso? El bautismo significa solamente identificación, es unión a Cristo, se identifica con Cristo, se une a Cristo, se identifica con Cristo, y el que está unido al Señor, dice la palabra, un espíritu es con él. Ahora usted dice, bueno, ¿y qué pasa cuando yo me voy a bautizar? Es un testimonio público que ya está unido, ya está bautizado con Cristo, ya está identificado. Primero viene la identificación. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios en este versículo que acabamos de leer. Cuando usted fue salvo, se identificó con Cristo en todo, se bautizó. ¿Me está escuchando eso? Cuando usted, lo voy a repetir de nuevo, fue salvo, se identificó con Cristo en todo. Se identificó en su bautismo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Usted se identifica con Cristo en todo. Yo me tengo que identificar en Cristo con todo, con su vida,
con su muerte, con su resurrección, con su pasión, con su devoción, con su entrega. Jesús dijo, si ustedes tienen que ser imitadores de mí, negarse a sí mismo, negarlo a nosotros mismos para ser un imitador de Cristo, el Señor. Pablo dijo, yo soy un imitador de Cristo, y si ustedes me ven, imítenme a mí. O sea, aparece una arrogancia, pero lo es así. La identificación es con Cristo. El pueblo, Dios lo que quería decirles, y lo que Pablo quiso decirle a los corintios, cuando dice fueron bautizados y todos pasaron bajo la nube, todos pasaron en el mar, está diciendo, Dios le está dando una identificación a ese pueblo, entienda. Porque dice la primera parte, fueron bautizados ¿en quién? En Moisés. Aleluya. Entonces, el bautismo es el símbolo de su unión que significa identificación. Anote eso. Como cristianos somos bautizados espiritualmente en Cristo en una identificación única y hermosa. Somos uno con el Señor, uno con Cristo. Todo cristiano es uno con Él y no hay nada más. Y toda comunidad cristiana mundial, todos los cristianos a nivel mundial, somos uno solo en Cristo, cuya cabeza a nivel mundial es Jesucristo el Señor. Eso es lo que es ahí la palabra bautismo está significando. Todos somos identificados a una sola cabeza y esa cabeza no hay más. Es Cristo Jesús, es Cristo, es nuestro, entre comillas, líder. En el acto de salir de Egipto, la palabra de Dios, usted puede ver en el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo 4, la palabra todos, en plural, todos ellos pasaron el mar, todos ellos estuvieron bajo la nube, todo, y lo repite, todos. ¿Qué significa eso? Todos. ¿Qué significa? Significa comunidad colectiva. Anote eso cuando dice, oye, ¿por qué repite tanto todo? Significa que Dios estaba formando una comunidad colectiva, tan simple como eso. Comunidad colectiva, estaban todos juntos, todos se identificaron con Moisés, eso dice. Por eso el versículo dice, todos en Moisés, todos se identificaron con Moisés. ¿Está escuchando eso? Todos estaban juntos, todos siguieron su liderazgo, todos los que salieron de Egipto. La entrada de la iglesia es por medio del bautismo del Espíritu Santo. La entrada de la asamblea al desierto fue todos pasando el mar, todos bajo la nube, aceptando el liderazgo de este hombre llamado Moisés. Eso es lo que está explicando y eso es lo que dice la palabra de Dios. Estaban en identificación como una comunidad. La iglesia de Cristo a nivel mundial es una comunidad colectiva que tiene muchos integrantes a nivel mundial de diferentes razas, diferentes etnias, diferentes culturas, pero somos una sola comunidad y cuya cabeza es Cristo el Señor. Somos identificados con Cristo. A usted lo deben identificar sus amigos, sus familiares, con Cristo. Tiene una identificación que solo Cristo le puede dar. Y dice, somos una comunión, somos una comunidad a nivel mundial de creyente que da testigo bajo el liderazgo de Cristo el Señor. Ellos fueron una comunidad que fueron testigos bajo el liderazgo de Moisés, en caso de la nación de Israel. Todos estuvieron identificados con Moisés. Así como el bautismo nos trae bajo el liderazgo de Cristo, así la participación, dice la palabra, grandes acontecimientos que están escritos en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, es para ellos, era para la iglesia de Corintio y es para hoy, para nosotros. Estamos en la misma línea. Primero, Dios los liberó, luego los forma como una comunidad de testigos. Es equivalente al cristiano de hoy. ¿Por qué?
porque hemos sido llamados por Dios a servir. ¿Está escuchando eso? Aquí no hay gerente, todos somos siervos de Dios, con otros creyentes que son de la misma comunidad de testigos, de hablar las cosas de Dios, hablar de la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro lenguaje puro y verdadero. Versículo 3. Veamos el versículo 3. El versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Alimento espiritual. ¿Cómo yo logro entender eso? No significa algo que sea un alimento etéreo o algo que no lo puede ver. No está hablando de la esencia ahí parece que fuera hablando de la esencia, dice alimento espiritual. No, está hablando de la fuente, el origen que alimentó. No es un alimento, ustedes ya lo saben mejor que yo, que no fue un alimento etéreo, que no se veía, no fueron alimentados por el aire, un alimento invisible. ¿Con qué fueron alimentados? Por el maná celestial. Y dice claramente el versículo 3 que estamos estudiando, y todos comieron. Pero ahí hay un problema, porque dicen, no, pero que comieron y el mismo alimento espiritual. No, está diciendo ahí, cuando dice espiritual, estuvieron en el desierto. La pregunta es, ¿quién les dio su alimento? Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de su espíritu, Dios les entregó su alimento. Eso quiere decir que por acción del Espíritu Santo de Dios mismo, les entregó ese alimento llamado maná del cielo y los alimentó de diferentes formas. Aparte del maná, no le faltó el agua, no le faltó el alimento, no le faltó el maná. ¿Durante cuántos años? 40 años. 40 años, prácticamente toda una generación completa. Los hijos también fueron alimentados con este alimento que Dios les dio en el desierto. Aleluya. El maná no era espiritual, el maná era físico. La fuente era espiritual, el Espíritu de Dios, por intermedio del Espíritu Santo de Dios, Dios fueron sustentados la nación de Israel. Ellos fueron sustentados. A todos se les dio el mismo alimento, el mismo sustento a todos por igual. Los cristianos hoy día hemos recibido el alimento y el sustento de parte de Dios, ¿sí o no? Hoy día quizás usted se tomó un té con un pedazo de pan, dele gracias al Señor por eso. Eso se lo da Dios. Él es el sustento. El sustento. Entonces podemos decir, hemos sido alimentados espiritualmente. A ver, pero en la categoría física, alimentado de nuestro alimento para nuestro cuerpo. Y la palabra es el alimento para el alma. Ahí podemos hablar de alimento espiritual. Dice la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá. Dice todo lo que os falte. El que come en este pan nunca tendrá hambre, dijo Jesús. El que come de este pan nunca tendrá hambre, lo dijo palabras textuales de Jesucristo. Y el que bebe de esta agua nunca tendrá sed. Somos sostenidos. Entonces el paralelo está ahí. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Vuelvo a repetir, todos comieron del mismo alimento espiritual. La misma bebida espiritual. Eso es agua que fue provista por el Espíritu Santo. Algunas veces salió de una roca, a veces salió, a veces de un arroyo, comieron a veces de un pozo, en fin, pero siempre Dios estuvo proveyéndoles a ellos. Ahora cuando dice el verbo comieron, ve ahí el versículo 3, el verbo comieron. Ponga ahí el verbo comer, está en un estado indefinido. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando dice comieron, no es que comieron 2, 3 días, no, un año.
No, está diciendo comieron por 40 años. El verbo comer ahí, comieron, significa que nunca les faltó el alimento. ¿Está escuchando eso? Que nunca le faltó el alimento. Y si usted es un hombre cristiano, un hombre de Dios, una mujer de Dios, y dice, yo llevo 10 años, 10 años en el Evangelio, llevo 15 años, llevo 40 años en el Evangelio, Dios nunca me ha faltado, siempre ha estado, pero justo al límite, pero Dios nunca me ha faltado el alimento, el sustento, Dios me ha sustentado hasta el día de hoy. Él ha sido nuestro sostenedor y su sustentador hasta el día de hoy. ¿Lo está entendiendo? Ahí, por eso el verbo dice comieron. Esas son las acciones. Estas son las acciones de la libertad. Es una posición bastante buena en la cual nos podemos encontrar. Las acciones de la libertad. Versículo 4. Vamos al versículo 4. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Otra vez, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Escuche bien esto. Y la roca era Cristo. Escuche bien a continuación lo que voy a decir, lo que la palabra de Dios nos va a declarar esta mañana. Y la roca espiritual era Cristo. Quizás si yo le preguntara a usted qué significa eso, bueno, usted me diría, bueno, espiritualmente era el Señor, Jesucristo. Pero aquí vamos a explicar algo importante para que usted quede más claro con respecto a la revelación de la palabra de Dios para aquellos que se sienten, dice el que piensa estar firme, ay, 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 Señor, mire que no caiga y no resbale. Aquí hay una frase que no es fácil de entender. En primer lugar, ¿qué confirma este texto? Lo vamos a leer de nuevo para que no tenga duda usted. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. En primer lugar, lo que confirma y prueba, ¿qué confirma y prueba? Anote eso ahí. La preexistencia de Cristo. Eso es número uno. Confirma ahí la preexistencia de Cristo. ¿Y qué significa eso? Cristo está siguiendo a Israel en el desierto. Está Cristo ahí con la nación de Israel. ¿Está escuchando eso? Y en segundo lugar, la roca es Cristo. Dice la roca, dice el apóstol Pablo, es Cristo. Ahora, los judíos entendían claramente en todas, estaban basados en el Antiguo Testamento, y Dios siempre se les reveló a ellos como roca. Cuando dice mucho el Salmos y muchos escritos del Antiguo Testamento hablan que Dios es la roca de salvación, y ahora Pablo está diciendo a estos judíos que Cristo es la roca que está ahí con ellos en el desierto, lo cual hace que Cristo, escuche bien esto, hace que Cristo sea igual a Dios. ¿Escuchó eso? Ese es el segundo. Hace que Cristo sea igual a Dios. La preexistencia de Cristo y que sea igual a Dios. ¡Qué maravilloso! Esta es una afirmación tremenda. Escuche bien. Hay una leyenda en el Talmud judío que está escrita y que relata lo siguiente con respecto a este versículo. Ellos escribieron una leyenda que hasta los tiempos del apóstol Pablo, y Pablo como judío la entendía claramente, y muchos judíos la creían. ¿Qué relataban ellos? Que la roca era una roca movible y que esa roca siempre salía agua y que mientras ellos iban andando por el desierto, la roca se iba girando, iba volteándose, iba girando, iba junto al pueblo de Israel. Anote eso. Esa es una leyenda judía. Y decía que cuando el pueblo se detenía, la roca se detenía. Cuando levantaban campamento y seguían andando por el desierto con rumbo hacia la tierra de Canaán, la roca empezaba a andar de nuevo y giraba la roca.
Y esa leyenda se transmitió de generación en generación, incluso hasta los días de Pablo. Y Pablo tiene que haberla leído muy bien porque era judío, era un ex judío. Entonces les dice ahí, ¿qué les dice ahí? Lo cual hace que Cristo sea igual a Dios. Esta es una afirmación tremenda. La leyenda de los judíos estaba vigente y dice que la palabra que usa el apóstol Pablo para roca, escuche bien esto que voy a decir, anótelo, apúntelo. Dice, la palabra que usa ahí el apóstol Pablo para roca, para referirse a Cristo el Señor, usa la palabra Petras. Y la palabra Petras es una forma masculina del nombre. ¿Escuchó eso? Petras es una forma masculina del nombre. Él está usando y le está diciendo a estos hermanos de Corinto y nos está diciendo a nosotros esta mañana para que lo podamos entender. Él usa la palabra Petras, la cual significa un risco masivo, risco masivo. Y un risco masivo no puede rodar. O sea, cuando Cristo y cuando el apóstol Pablo les dice que es la palabra Petra, los desarma entero con respecto a esta leyenda. Yo no estoy hablando de esa roca de la leyenda, yo soy judío. Entonces le está diciendo, yo no estoy hablando de esa roca que tienen ustedes que creen que iba rodando, no, y que era el Mesías, no. Estoy hablando de Petras, prácticamente de un risco masivo que no se puede mover, y usa el término para el nombre masculino, Petras. Entonces quedan desarmados los hermanos de Corinto con esta explicación que el apóstol Pablo les está dando. Ustedes piensan que estaban bebiendo de una roca que estaba rodando. Por años han escuchado esto. No, pero yo les voy a decir, yo les digo que estaban bebiendo de la masa rocosa espiritual, y esa masa rocosa inamovible se llama Jesucristo el Señor. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre esta mañana. Y nosotros bebemos de la misma roca, de la misma, el mismo risco masivo que se llama Jesús. ¿Usted bebe de él? Es inamovible, es Petra. Roca que rodaba no era Cristo, no simboliza ahí la palabra Cristo en el texto, versículo 4 que acabamos de leer. Era el Mesías. Entonces el Mesías se identificó con su pueblo antes que viniera a este mundo, antes que viviera en este mundo, antes que muriera en este mundo, antes que resucitara en este mundo y antes que ascendiera a los cielos de nuevo a la diestra del Padre. Jesucristo se está identificando con su pueblo Israel. Está ahí en el desierto. Jesucristo, el Mesías está ahí. No alcanzaron a ver los beneficios que estaban teniendo, que Cristo estaba con ellos ahí en el desierto. Pablo les señala que tenían el sustento de Cristo igual que lo tenemos nosotros hoy día. Si no alcanzamos a visualizar que hoy usted, querido hermano, usted tiene el sustento de Cristo, tiene esta peña grande que no se mueve, que es Cristo Jesús. Él lo está sustentando y dice, era la presencia sustentadora del Mesías. Con frecuencia, en la Escritura también es llamado el ángel de Yahweh. Él estuvo ahí sustentando a su pueblo, estuvo satisfaciendo todas sus necesidades. Dígame, ¿lo ha hecho Jesucristo, la roca, Petras, hoy día? ¿Lo hace con usted? ¿Lo sustenta? Usted puede decir amén, o puede decir no, a mí no me ha sustentado nunca el Señor. Yo trabajo, tengo mi trabajo y yo doy mi plata para el hogar y mi trabajo me sustenta a mí, no Cristo. ¿Está confiado? Demasiado confianza en usted mismo. El Cristo preexistente estuvo ahí y el Cristo preexistente hoy está con nosotros. Les dice a los corintios, ustedes lo tienen también y han sido liberados como una comunidad en Cristo. Han sido identificados con Él.
les ha dado una identificación. ¿Escuchó eso? Les ha dado una identificación. Entonces, si usted se siente esta mañana identificado con Cristo, dependamos de Él. Dependamos de Él y cuidado con la confianza excesiva puede hacernos tropezar y caer. Versículo 5. En el versículo 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó el Padre, Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Qué sorpresa todos esos recursos liberados a una comunidad que fueron guiados, que fueron sustentados con grandes privilegios, con grandes beneficios, con la presencia de Cristo con ellos ahí en el desierto. Cristo mismo les estuvo dando todos estos beneficios. Al decir el texto, los más de ellos significa la mayoría. La mayoría. ¡Uy, qué tremendo! La mayoría no se agradó de ellos. Con la mayoría de ellos, Dios no estuvo agradado, dice la palabra. De la generación que dejó Egipto, de la generación que dejó a Egipto, que se calculan que eran más de 2 millones de personas, ¿sabe usted cuánto entraron a la tierra prometida? Solamente 2. Por eso dice la gran mayoría, porque 2 es una gran minoría. ¿Sabe cuánto entraron de esa generación a la tierra prometida? Solamente 2, Josué y Caleb, fueron 2. El resto fue la otra generación que entraron a la tierra de Canaán. Los demás fue desastroso, hermano. ¿Por qué? Porque tomaron su libertad y se creyeron que estaban ya seguros de todo, y hubo un exceso de confianza, y trajo consecuencias fatales, las trajo. Lo vamos a ver esta mañana. Dice la mayoría de ellos significa la mayoría. Vamos a ver el libro de Números 14:16, las consecuencias de esto. Abra su Biblia, escudriñemos la palabra de Dios. Números capítulo 14. Números capítulo 14, verso 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios esta mañana? Por cuanto no pudo Yahweh meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado. ¿Está escuchando eso? Los mató en el desierto. En otra palabra dice que el desierto quedó plagado, sembrado, esparcido, lleno de cadáveres. Fueron eliminados, fueron descalificados, porque no confiaron en Dios y su propia seguridad, su propia libertad que Dios les había dado, la manejaron mal, creyéndose en excesa confianza de salvación, y dice la palabra, quedaron ahí en el desierto sus cuerpos, porque no confiaron en el Señor. Dice claramente la palabra. Significa que quedaron sus cadáveres por todos lados en el desierto. Y un grupo nuevo entró a la tierra de Canaán. Tenían todos los privilegios. Usted lo sabe, lo ha leído. Tuvieron todos los privilegios. Todos tuvieron todos los beneficios de Dios. Fue el pueblo que ha gozado más los beneficios del Padre. Y dice, fueron soberbios. Hubo soberbia. Estaban y se sentían autosuficientes. Ahí está el exceso de la confianza. No, si yo puedo, si yo soy maduro, no, a mí no me pasa nada. No, si yo voy a ver una película con sentido erótico, no hay problema. Yo manejo esto, yo me siento seguro, yo soy un hombre maduro, yo no le hago mal a nadie, no voy a confundir a nadie con mi actitud, yo soy un hombre maduro. Ahí está la autosuficiencia.
Ahí está la soberbia. No, hermano, dependemos de Dios y debemos ser dependientes de Dios en cada día, en cada momento de nuestra vida. Debemos sentirnos dependientes de Dios, porque de otra manera vamos a ser descalificados. Aquí no hay acepción de personas. Hubo descalificación en la nación de Israel y solo de esa generación lograron entrar 2 personas, hermano, una minoría. ¿Qué pasa entonces? Entró a la tierra de Canaán una nueva generación. Tuvieron todos los privilegios, tuvieron todos los beneficios de parte de Dios, pero eran soberbios, autosuficientes, confiaban en sí mismos, simplemente hicieron lo que querían hacer con esta libertad que Dios nos da. Siempre coqueteando y cayeron en el borde y al final cayeron en el pecado y fueron descalificados. Dios dejó que se fueran y los dejó a todos tirados en el desierto. Qué tremenda lección, qué tremenda experiencia para una nación que había sido elegida por Dios, que fue suplida con, como decíamos, con todos los beneficios, con todos los privilegios, como ninguna nación otra en el mundo había tenido. Y no lo supieron entender cuando estuvieron en este espacio que llamamos al principio en el estudio número 1, ¿qué hago yo con mi libertad? ¿Qué hago yo en ese espacio donde la Biblia no dice nada al respecto? ¿Cómo manejo yo esa libertad? ¿Me siento seguro? Entonces dice, los dejó a todos en el desierto. Hoy debemos ser instrumentos limpios para su honra, para su gloria y su alabanza. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2, lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Capítulo 2 de Timoteo, la carta 2 de Timoteo en el capítulo 2. Ábrala ahí, anote esos versículos y vamos a ir al versículo 20 y 21. Y dice el mismo que está hablando a los corintios, ahora le habla a un joven y nos habla a nosotros esta mañana con este ejemplo. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Escuchó eso? Dispuesto para toda buena obra. Y dice la palabra de Dios, los utensilios, que en una casa grande hay de diferentes instrumentos, los utensilios de oro y de plata eran para una casa grande, para ciertas ocasiones, para ciertas visitas, para ciertos invitados, y habían instrumentos de madera y de barro que eran para desechos, desperdicios. Entonces, a pesar que Dios puede hacer grandes cosas con, como dice la palabra, que somos instrumento de barro, nosotros en las manos de Dios, Él puede purificarlos, sanitizarlos, desinfectarlos a cada uno de nosotros para ser un instrumento útil en sus manos. Y dice la palabra esta mañana, yo no sé si usted se siente identificado con el versículo 21, donde dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Para honra de quién? Para honra del Señor. Santificado. El proceso de santificación dura toda la vida. No termina nunca. Lo importante es que vaya en un ascenso el proceso de santificación para llegar a la última etapa, que cuando abandonemos este cuerpo y el alma salga del cuerpo, pasemos al estado de glorificación, que es la última etapa donde podemos ver y vamos a ver a Jesucristo, el Señor, tal como Él es. Y dice la palabra,
santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto habla de la disposición. Si el Señor te manda en algo, aquí estoy, Señor, lo voy a hacer para ti. Lo voy a hacer para ti. No que lo haga otro, porque yo siempre soy el mismo que lo estoy haciendo. No, una disposición de hacer la obra para Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Usted debe ser una mujer y un hombre con disposición a lo que Dios le demande, a lo que Dios le pida. Hágalo para Dios, no lo haga mirando al hombre, porque si yo hago las cosas mirando al hombre, no voy a hacer nunca nada. Nada. ¿Me escuchó eso? Que Dios nos ayude. Para el uso del maestro, Dios tiene que depender prácticamente de una minoría. Hoy día, la iglesia, Dios dependerá de una minoría de cristianos para hacer su ministerio. ¿Cuántos cristianos conoce usted que comienzan con un énfasis fervoroso y luego caen en una vida deplorable de pecado y no se pueden levantar? Finalmente quedan, como dice la palabra, descalificados. Quizá usted esté pensando, bueno, ¿y la iglesia de Corintios qué estaba pasando? ¿Habrán quedado algunos descalificados? ¿Qué habrá pasado en la iglesia de Corintios? ¿Qué estaba pasando? Veamos, la palabra lo dice. Primera de Corintios 11:30. Abra su Biblia ahí, abra su Biblia. Vamos a leer un solo versículo porque la historia es larga, pero para que usted se dé cuenta que con Dios no se juega. Y dice, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Muchos han muerto ya. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Se sentían algunos confiados, autosuficientes, soberbios, se sentían seguros de su salvación. No, yo soy libre, y empezaron a comer indignamente la cena del Señor. Algo solemne, algo puro, algo que recuerda el tiempo de nuestra liberación del pecado. Entonces decían, no, yo estoy bien, yo puedo participar, como, y comían, hermanos, sin ninguna reverencia, hacían unos corderos y sacrificaban cualquier cosa de animal y comían cualquier cosa y no respetaban nada de lo que era la comunión de la Santa Cena, llamada así. Y empezaron muchos de ellos, muchos de los hermanos, los miembros de la iglesia, se empezaron a enfermar y empezaron a morirse, hermanos. Quedaron descalificados por sentirse seguros, autoconfiables, autosuficientes. No, si a mí no me va a pasar nada. Algunos de estos corintios deberían haber sido realmente un testimonio viviente. La pregunta es, ¿por qué algunos corintios quedaron descalificados? Ahí está. Ahí está. No tenemos que tomar las cosas de Dios en forma liviana ni pasajera. Si usted hizo un compromiso con Cristo y usted está guardando la venida de Cristo, tenemos que obligadamente serle útil, como decía, un instrumento útil en sus manos. Tenemos que ser un instrumento útil en sus manos cada día. Y con una disposición del corazón, llame a Dios, nos llame a donde sea. Donde sea. Si hay un vecino que le dice, vamos a orar, ¿me puede ayudar a orar por un enfermo? Usted tiene que ir. Si un vecino dice, oye, ¿qué día hay que vayan al hospital a orar por mi papá, mi mamá? Usted tiene que ir. Ah, no, voy a llamar al pastor para que vaya. Somos una comunidad colectiva, hermano. Somos una comunidad colectiva. Usted tiene la responsabilidad ante Dios. Tiene que haber una disposición de involucrarse porque es para Dios. Es para Dios el Señor. Porque vivieron al borde de su libertad, estos hermanos de la iglesia de Corintios fueron descalificados. Llevaron su libertad al extremo. Se metieron en la tentación que no pudieron salir y cayeron en pecado y quedaron por Dios descalificados para el servicio. Qué tremendo.
Dios, con este estudio mensaje, nos advierte a nosotros hoy que estamos en una iglesia involucrados y usted decidirá cómo maneja esa libertad. Y si usted dice, bueno, yo soy pastor, una mujer madura, yo soy un hombre maduro, yo sé manejar ciertas situaciones, no me hago problema, amén, hermano, que Dios le bendiga y le guarde. Pero la palabra dice bien claro, el que firma esto está con un pensamiento errado. Mire, el que piensa que está firme está equivocado, dice la palabra. Estar equivocado, porque tiene que mirar bien, porque va a caer. ¿Me entiende? Entonces dice la palabra claramente, para no quedar como hermanos también experimentaron de la iglesia de Corintio. Lo experimentó el pueblo, quedaron postrados, descalificados en el desierto. Y ahora está pasando la iglesia de Corintio. Y ahora, ¿qué está pasando en la iglesia de hoy? En la iglesia que forma usted y yo parte de esta comunidad colectiva llamado Iglesia de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo el Señor, y donde usted y yo, todos bebemos de la misma agua, todos bebemos de la misma fuente de agua que es Cristo el Señor, que es roca firme, esta masa firme, como dice la palabra de Dios, nos ha enseñado esta mañana, que es Petra, la roca inamovible, que es Cristo Jesús. El agua que brota de la roca es Cristo Jesús. Y todos bebemos, todos comemos del mismo alimento espiritual. Ahí nos comemos todo de la palabra de Dios y todos somos alimentados de la misma manera. Usted decide qué va a hacer con su libertad, cómo le va a afectar a otro hermano si lo ven en algo y cómo va a afectar su vida. Estamos en este tipo de libertad. En el segundo punto vamos a ver los abusos de la libertad y sus consecuencias. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, esta mañana, porque de alguna manera u otra nos hemos esforzado en transmitir esta palabra como tú nos has mostrado, como tú nos has revelado, como tú nos has enseñado, Señor amado. Oh Dios mío, gracias por aclararnos muchas áreas de tu palabra esta mañana. Nos traes a memoria muchas cosas que sabemos y otras que son nuevas, Señor, por revelación del Espíritu Santo.